Estimados estudiantes, es un gusto poder compartir con ustedes una de las obras más importantes de este economista de origen alemán, Henry Hazlitt. Como parte importante del contenido del curso El Proceso Económico 2, vamos a analizar el texto de la economía en una lección. En lo personal es un libro que me llama muchísimo la atención, puesto que nos da a conocer muchos aspectos dentro del contexto económico de una manera muy sencilla. Y entonces a lo largo del tiempo que nos queda para que termine el semestre, vamos a analizar esta maravillosa obra, la cual ya está en el aula virtual. Se las compartí para que ustedes tengan la referencia importante en cuanto a los temas que vamos a ir tratando a cada semana. Para esta semana tengo contemplado que podamos analizar tres puntos bastante importantes, los cuales se refieren a la lección, los beneficios de la destrucción y las obras públicas que incrementan las cargas fiscales. Como nos dice Hazlitt o nos quiere hablar acerca de la lección, hay muchos sofismas en cuanto al contexto económico se refiere. Un sofisma sabemos que es una mentira muy bien disfrazada, que hasta cierto punto muchas personas la creen o la escuchan como una verdad. Y entonces, en esta percepción debemos de diferenciar los malos economistas y qué es en realidad un buen economista. Entonces, nos hace mención a cómo es de que el ser humano, dentro de ese contexto de cooperación social y la acción humana, pues hace uso de una manera indirecta de lo que es la economía, sin caer en especialidades o cálculos numéricos como pues le resultaría bastante importante a la física, a las matemáticas, a la medicina, pero en este caso no es así. Es una ciencia meramente espontánea basado en el accionar de la persona, es decir, del individuo. Y entonces, pues acá en la lección podemos observar cómo algunos malos economistas, entre ellos John Maynard Keynes, al cual pues muchas personas le confiaron el rumbo económico y fue el colapso, el impacto del keynesianismo, como nos lo decía Robke en el texto anterior, pues trató de componer, de remendar o de ir meramente repellando, como decimos aquí en Guatemala, o maquillando los problemas sin que estos pudieran realmente tener una solución que pareciera concreta, ¿sí? Entonces, él los llama demagogos, malos economistas, presentan una verdad a medias, no hay una solución concreta ante los problemas que se dan constantemente en el contexto económico. Entonces, lo importante de la lección como parte introductoria es aprender a darle ese efecto a la laissez-faire, es decir, a dejar hacer, dejar pasar, sin ningún tipo de clasicismo, como se decía anteriormente, cuando se empieza a mencionar este vocablo francés de laissez-faire, que era meramente una apologética capitalista, es decir, que tenía solamente su enfoque hacia lo que sería la clase pues con mayores niveles de bienestar económico. Disfruten este libro, es una obra excepcional, es una obra que nos va a llevar a conocer muchos puntos, tanto que pensaríamos que la obra fue escrita ahora en estos tiempos y tiene pues ya más de
70 años de estar tratando de llevar ese mensaje tan bonito como es la idea liberal, la idea del pensamiento del mercado libre en contextos económicos y en aspectos filosóficos, pues la idea meramente libertaria. Eso es un punto bastante bueno acerca de lo que se trata la lección. El segundo punto, o nuestro segundo tema, se trata de una obra que no le corresponde a Hazlitt, sino que tiene varios nombres. Aquí en el texto se identifica como Los beneficios de la destrucción. Esta obra fue escrita por Frédéric Bastiat. También es bastante conocida en algunos otros países con el nombre de como Lo que se ve y lo que no se ve, o en algunos otros lugares del mundo lo conocen como la paradoja del cristal roto. Y entonces aquí vamos a empezar a relacionar cómo nos venden la idea de que la destrucción va a generar ciertos niveles de progreso o de desarrollo. Por lo extenso, por lo amplio que es esta historia, voy a dar una explicación en la otra diapositiva, pero eso no significa de que lo que yo diga pues es un canon y que eso no se puede modificar. Cuando se habla de esta magnífica obra, pues empieza contándonos la historia de un niño que tiene una piedra y la arroja frente al vidrio de un negocio. Este se rompe y entonces a grandes rasgos podríamos decir que la persona que se ve implicada como el damnificado, al que prácticamente el niño le rompió su vitrina, pues tenía dispuesto una cantidad de dinero para comprarse un traje. Y entonces ahora su prioridad será comprar una vitrina. Y empieza a darse esta perspectiva entonces como que el dinero que va a ganar el vidriero pues fue el que dejó de percibir el sastre. Pero a lo largo del relato de la historia vamos a irnos dando cuenta, ustedes que van a tener mucho más tiempo para poder analizarla, van a sacar sus propias conclusiones y van a darse cuenta de que pues la destrucción no siempre es un camino viable para poder generar niveles de desarrollo o de progreso. Bueno, ¿cómo empieza todo? Primero, estamos en un marco de cooperación social en donde el dinero está en constante circulación, ¿sí? Entonces, alguien podrá decir, si ese niño rompió el vidrio, ahora el que va a tener dinero va a ser el de la vidriería. Y el sastre pues va a tener que ver qué hace porque no va a tener dinero. No, veamos cómo podemos ir relacionando algunos puntos bastante concretos. Primero, cuando se habla de una destrucción es caer en cierto tipo de gastos para poder incurrir a regresar a un estado normal, ¿ya? El caso de los terremotos en nuestro departamento es un gran ejemplo. No podemos decir que los terremotos de 2012, 2013, 2014 pues generaron un nivel de desarrollo porque no es así. Las personas que sufrieron el deterioro o la pérdida total de sus viviendas pues no tenían previsto ese dinero para poder remodelar, reconstruir, pero alguien dirá, sí, los que ganaron de esa destrucción fueron los proveedores de materiales de construcción, la demanda de albañiles, el encarecimiento de la mano de obra de parte de los albañiles, pero vea cómo se empieza a generar todo. Usted llega a comprar una bolsa de cemento, un quintal de hierro, para considerar la remodelación de algo meramente de una estructura civil.
Llega, pero la persona que está recibiendo esa cantidad de dinero le va a dar nuevamente una circulación monetaria en el sentido de que también necesita de comprar algunos otros artículos que no sean pues meramente cemento y hierro. Entonces, ese sofisma que se nos vende siempre de que la destrucción es un paso muy genial para poder llevar a niveles de progreso y de desarrollo, pues créame que no es así, porque aquí no se trata de lo que uno gana lo va a perder el otro. No, eso no es así. Nunca debe de confundirse una necesidad con una demanda. Y eso se los dije yo cuando empezó todo este movimiento del COVID-19. Tratemos de comprar realmente las situaciones o los componentes que nos llevan a erogar o gastar una cantidad de dinero, pero no desviemos nuestra demanda asumiendo que hay una destrucción, porque eso no es lo correcto. Vamos a tratar de decir que sí lo necesitamos, que es de vital importancia, cuando en realidad hay otras cosas que requieren de mayor atención. Entonces, ¿cómo se da este prospecto? La destrucción no genera ningún beneficio, si no, entonces la estrategia de mercado de los vidrieros fuera pagarle a los niños que fueran a destruir la mayor cantidad de ventanas y se incrementan los volúmenes de venta de una manera tan fenomenal, tan indirecta y tan sencilla. No es así. Entonces, aquí vamos a ver nosotros de que las demandas son individuales y que todo aquello que nosotros necesitamos ir a comprar va reactivando muchos sectores económicos en la medida que solo nuestra capacidad adquisitiva puede darle paso en realidad a sufragar las necesidades o deseos. Bueno, vamos a dejar esa obra por un lado, ustedes van a tener el tiempo para analizarla y nos metemos al último punto, que son las obras públicas y cómo incrementan las cargas fiscales. Siempre que hay una creencia de que me falta una obra pública, entonces hay que pedírsela al gobierno porque él es el que muy fácilmente nos va a remediar todo. Se construye un salón comunal, un proyecto de agua, una escuela, pero en realidad esa es una de las funciones muy particulares que tiene el gobierno. ¿Por qué razón? Los gobiernos no producen, sino solamente ejecutan lo que le han expoliado a los pobladores a través de los impuestos, ¿no? Que no pareciera que son impuestos, sino que son tributos, ¿va? Y entonces, con esa cantidad de ingresos que tienen, pues empieza lo que se llama la inversión estatal. Ahora, ¿por qué incrementan las cargas fiscales? En el texto ustedes van a encontrar que hablan acerca de la creación de un puente, que si en realidad se necesitaba un puente o no, y las personas que estaban acostumbradas a trasladar un producto de un punto a otro y que lo hacían con algunas bestias de carga, ahora van a sentirse marginadas porque no van a tener un empleo. Entonces, todo ese tipo de situaciones meramente económicas es necesario que nosotros identifiquemos realmente de por qué a los gobiernos les gusta crear obras que en realidad se vean, obras grises, como les dicen, ¿verdad? Que aquí hay un edificio, que aquí hay una escuela. Vean ustedes las cotizaciones en el portal de Guatecompras, cuánto es el precio de las obras estatales, es decir, lo que nosotros le damos al gobierno para que se lo pague a alguien más. ¿Ya? El problema no es que se hagan, el problema es que siempre se obtiene un monto mucho mayor de lo que en realidad llega a costar una obra. Entonces, ese excedente lo pagamos nosotros, nos lo trasladan a nosotros para pagar más impuestos. Entonces, ¿por qué estamos pagando más impuestos? Es que ahora hay que pagar una carretera, se hizo un puente, se hizo cualquier tipo de obra, ¿sí? Entonces, les dejo estas 3 primeras lecciones
para que las disfruten y pues vamos a estar siempre en comunicación. Buenas noches.